Esperemos a que ingrese. Yo ya copié sus asistencias. Entonces ya. Ya, entonces estamos en el tema polémico, ¿verdad? De la piratería, ¿no? Y ahí estamos viendo algunos casos que ustedes están exponiendo. Y estamos hablando que el fiscal general de la Nación, ¿verdad? Que es coordinador del subsistema de interceptación de comunicaciones o datos informáticos de la Fiscalía. Él manifiesta lo siguiente. Él dice, la investigación de los ciberdelitos es compleja, debido principalmente al desconocimiento de técnicas en la investigación y la falta de coordinación interinstitucional del sector a cargo de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, aquí por lo menos este señor que tiene algo de autoridad reconoce que estamos limitados. Estamos limitados porque los delincuentes pues están al día, utilizan nuevas tecnologías y muchas de las personas que están en estos puestos donde tienen que ejercer control no están capacitados, no entienden la tecnología, no creen posible las cosas que pueden hacer los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces ellos están pensando, son de la vieja guardia, y están pensando que un ataque cibernético no es probable y que si es que es probable, no les va a causar tanto daño como lo puede hacer, ¿sí? Entonces tenemos personas que todavía tenemos por ahí unos cuantos dinosaurios que deberían de ser ya actualizados. Ya, entonces no tenemos los encargados. Ahora, alguno de ustedes mencionó un hacker que ayude a la policía, ¿no? Sí los hay, pero no se hacen llamar hackers. Sí, tenemos expertos en seguridad informática. Entonces, tenemos expertos, tenemos auditores, tenemos... eh, hay uno que se llama ingeniería forense, me parece que se llama, ¿no? Tenemos ingeniería forense, tenemos auditores, tenemos los de seguridad informática, tenemos varios expertos que hoy en día son varios títulos que los diferencian y que se dedican a los temas específicos de seguridad informática. Entonces hay varios peritos para este tipo de situaciones. Ahora, en este caso, y como ustedes ya se habrán dado cuenta, el tema de la seguridad informática es muy importante al día de hoy. ¿Sí? Al día de hoy, la seguridad informática es un tema muy importante y relevante para las empresas y para las instituciones, pero no es un tema que hay mucho conocimiento de ello. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, tienen la oportunidad de seguir una maestría, ¿verdad? Una buena carrera o un trabajo fijo, algo que les va a dar mucha rentabilidad, es seguridad informática, ¿no? O informática forense, de repente, es otra, para trabajar directamente con la policía. Entonces, estas nuevas especializaciones, ¿verdad? Son demandadas hoy en día debido a la cantidad de delitos informáticos que sufrimos hoy en día, ¿no? Siempre la tecnología va a tener huecos de seguridad y entonces siempre vamos a necesitar a peritos que garanticen que las empresas estén debidamente protegidas. Así que ustedes podrían entrar en estas categorías más adelante para seguirse formando, ¿no? Son plazas que son demandadas, ¿verdad? Personas expertas en seguridad informática son los nuevos profesionales que están siendo demandados en las empresas y por lo tanto ahí ustedes tienen una garantía de trabajo seguro. Dicen que el 100% de los profesionales que están trabajando en seguridad informática están con trabajo y que hay una demanda de nuevos profesionales. Así que ahí hay un nicho que ustedes podrían desarrollarse a futuro, ¿verdad? Para tener mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional en la vida. Ya, dice, un inconveniente en la investigación para el ingeniero. Déjenme Ya, repito, un inconveniente para la investigación radica que el Ecuador no cuenta con convenios internacionales que faciliten el cruce de datos informáticos como el que existe con Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Resulta que Ecuador no tiene convenios para poder facilitar la información y
Y bueno, para facilitar la información, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere con delitos informáticos, ¿no? Entonces, no hay un convenio de cooperación con otros países, ¿verdad? Para poder detener los delitos informáticos. Esta es una de las razones por las cuales los delitos informáticos en el Ecuador quedan en impunidad, porque como no tenemos convenios con otros países, no hay una cooperación formal, ¿verdad? Por ejemplo, hubo un ataque hace como 2 años, hubo un ataque a las empresas fiscales ecuatorianas, ¿verdad? Que venía desde Rusia, me parece, y nuestros expertos no lo sabían. ¿Quién se dio cuenta? Se dio cuenta una empresa de Israel. Una empresa de Israel, ¿verdad? Fue la que dijo, oigan, Ecuador, los están atacando, ¿verdad? Tenemos varios tipos de ataques dirigidos hacia el Ecuador. Y entonces Ecuador reaccionó y dijo, ah, no sabíamos, ¿no? Y de ahí la, la oficina de seguridad, tiene un nombre la oficina de seguridad informática en el Ecuador, si no recuerdo ahorita el nombre, pero la oficina del Ecuador fue cuando dijo, ah, vamos a tomar acciones, pero si no nos llama otro país, ¿verdad? Una empresa de otro país, nosotros ni nos enteramos que nos estábamos atacando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con un acuerdo, ¿verdad? Ya estaríamos nosotros un poco formalmente más avisados, ¿verdad? Bueno, hay un convenio de Budapest donde los países pues han firmado la cooperación y Ecuador pues no está allí, no, ni siquiera ha asistido a esos compromisos, entonces por lo tanto Ecuador en ese sentido está un poco atrasado con la cooperación internacional. Esto, al Ecuador no formar parte de una comunidad de países que trabajan juntos, permite pues que los ciberdelincuentes pues estén en el anonimato y puedan actuar de manera rápida y eficaz con, con un poder de ataque casi limitado por lo que nos ofrece el Internet, pero sí con ellos teniendo una gran impunidad. Dígame, Andy. Entonces es culpa de Lazo, licenciado. Tengo una pregunta. Entonces, como Ecuador no, bueno, otro país tuvo que decirle que Ecuador estaba siendo atacado por, bueno, una persona o un grupo de hackers. Entonces eso quiere decir que Ecuador no tiene un, ¿cómo se podría decir? Un apartado, una categoría donde solo haya personas que sepan sobre la ciberseguridad, en la cual también estén defendiendo la parte ecuatoriana. Así como otros países defienden si reciben ataques, dan un aviso o ellos mismos contraatacan. A ver, interesante su pregunta. Eh, en el gobierno verde, ¿verdad? En ese gobierno hubo cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas buenas que hubo, déjenme ver, ahí llegó Clever Rosales, déjenme verificar si tiene asistencia. Asistencia, Rosales, así sí tiene. Ya, en ese gobierno hubieron cosas buenas. En ese gobierno se automatizó muchas instituciones del Estado. En ese gobierno se crearon, no sé si llamarlos ministros, yo la verdad que de esos cargos públicos no conozco tanto, pero digamos que se designaron autoridades que se encargaron de los ciberdelitos. En ese gobierno en particular, el gobierno contrató muchos peritos informáticos que realizaron trabajos para el gobierno, ¿no? O sea, pudieron haber sido utilizados para el bien o para el mal, pero que se contrató mucha gente informática, se contrató, ¿no? Entonces, hubo muchos avances como gobierno, ¿verdad? Hubo muchos avances en cuanto a la automatización, en cuanto a las comunicaciones, en cuanto a que se decidió pasar de procedimientos manuales a procedimientos digitales, ¿sí? Entonces, hubieron bastantes avances en esa época. Por otro lado, en ese gobierno hubo un asesor y este asesor pues resulta que es uno de los hackers más reconocidos del mundo, ¿no? Entonces,
yo ya les he dicho a ustedes que suena un poco raro de que un gobierno pues patrocine a un hacker conocido. Yo no creo que sea porque él era buena gente o se veía bien o era chistoso, sino que tiene que haber habido algún tipo de interés para ese tipo de relación. Pero así también ese gobierno, según tengo entendido, ¿verdad? Según lo que le he leído ahí alguno que otro informe de la época, tengo entendido que ese gobierno también desbarató unas oficinas, la Senaí, algo así, desbarató unas oficinas que se encargaban de la seguridad cibernética del Ecuador, ¿no? Entonces, esas oficinas, que era una sola, ¿verdad? La dividió, la separó, la dividió, ¿verdad? Y entonces esa oficina, cuando fue dividida, perdió poder, ¿sí? Y ahí la historia dirá si eso fue para bien o para mal, ¿no? Ahí hay mucha tela que cortar, pero ya quedará eso para la historia. El gobierno que le subsiguió, obviamente heredó pues sus peritos informáticos y todo eso, entonces podríamos decir que ese gobierno también estaba cibernéticamente hablando seguro, ¿no? Entonces sí tenía sus peritos cibernéticos que le daban asesoramiento y todo eso, ¿no? Y por lo tanto esa parte del gobierno que le subsidió no lo cambió mayormente. Lo que sí hizo fue que cortaron palito pues con el personaje, el hacker famoso, ¿verdad? Y es a raíz de que cortaron palito con este hacker famoso que los hackers del mundo se enojaron y dijeron vamos todos contra Ecuador. Y Ecuador pues en el año 2018 creo que fue, ¿verdad? 2018-2019 fue el país con mayor ataques cibernéticos en el mundo. Entonces, por lo menos ahí ganamos algo, fuimos el primer lugar en recibir ataques cibernéticos de todo el mundo. Sin embargo, como ya pasamos por una etapa tecnológica por parte del gobierno anterior, entonces no sufrimos tantas bajas como se pudiera haber pensado. O sea, no estábamos tan mal parados, ¿no? Sí nos dieron de baja unos servicios, pero no nos dejaron trabajar, pero no pudieron robarnos información y no pudieron dañarnos los equipos. Lo que sí, no nos dejaron trabajar. Nos atacaron básicamente con ataques del tipo DOS, que es de negación del servicio. Es decir, usted tiene capacidad para atender a 100 personas, ¿verdad? Generalmente solamente atiende a 20, pero el día del ataque usted recibió 2.000 peticiones para ser atendido. Usted no se iba a alcanzar y por lo tanto dejó a las 20 personas normales, las dejó sin servicio porque estaba atendiendo a 2.000 personas ficticias. En eso consiste el ataque de DOS, ¿no? Entonces sí, los servicios se bajaron. Por ahí creo que como siempre hay algún ministerio pues estaba mal parqueado y entonces le hackearon, le cambiaron la página web, pero no pasó a mayores, o sea, no fue para hacer los primeros ataques cibernéticos en el mundo que recibimos, nuestro daño no fue mayor, o por lo menos no lo conocimos. Entonces, algo de lo que nos quedó del gobierno anterior, pues lo heredamos y estábamos semi-protegidos, ¿no? Los gobiernos subsiguientes parece que ya no están tan enfocados, los gobiernos subsiguientes parece que no están tan enfocados en trabajar en el tema de ciberseguridad. Y entonces el tema, pues, está, por lo menos de lo que yo sé, el tema no está siendo prioridad, ¿sí? Pero debería ser prioridad. Ahora, ¿por qué debería ser prioridad el tema de los ciberdelitos? En Estados Unidos, en las últimas elecciones fueron manipuladas por los rusos. ¿Sí? ¿Cómo fueron manipuladas por los rusos? Porque no sé si a través con la CIA, aquí ya tal vez puede ser que yo me esté equivocando, pero no sé si fue a través de la CIA que a través del Facebook a las personas que podían hacer cambiar de opinión, ¿verdad? Les dieron videos y publicidades que los hicieron cambiar de opinión, con una buena efectividad, ¿no? Imagínense ustedes que de 60% que podían cambiar de opinión, lograron hacer cambiar de opinión un 30 o un 40%, eso es suficiente para ganar las elecciones. Entonces, el público estadounidense fue manipulado a través de Facebook, ¿sí? Y eso es considerado ilegal, porque
no fueron convencidos, fueron manipulados, que es diferente. ¿Ya? Entonces, el tema de la ciberseguridad es importante, ¿no? En las elecciones también Bush decía que hubieron ataques rusos para manipular las elecciones y efectivamente se hubieron ataques rusos, ¿no? China también acusa a Estados Unidos que los hackers de Estados Unidos pues tratan de manipular a China. Los de Estados Unidos también dice que se le meten los hackers de China, los hackers de Corea, y ahí están en una cyberguerra, ¿verdad? Las guerras también tienen que ver mucho con las redes sociales. Entonces nosotros cuando Estados Unidos está en guerra, generalmente nos llegan videos donde nos dice que Estados Unidos está salvando la democracia y nos sacan los videos donde ellos están ayudando a las personas y todo eso, ¿verdad? Pero eso es porque nosotros de alguna manera pues estamos alineados con Estados Unidos y las noticias que vemos son esas. En otros lados del mundo, en cambio, Estados Unidos pues lo sacan allí y es lo que sacó Assange, que sacó el famoso video donde Estados Unidos atacó a gente que aparentemente no estaba cometiendo ningún delito y los masacró a todos sin piedad, solamente porque, no sé, como que estaban divirtiéndose, ¿no? Entonces, esas verdades son las que nosotros no vemos. Entonces, la ciberdelincuencia y la cibermanipulación también puede venir por redes sociales. Nosotros hoy en día somos consumidores de redes sociales. Creemos lo que nos muestran en las redes sociales, entonces nos pueden manipular, ¿no? Y las elecciones, las últimas elecciones que vivimos, yo pienso que una buena parte del público, especialmente el público joven, fue convencido a través de redes sociales, ¿no? Entonces, la seguridad tiene que estar allí, ¿no? Y por último, hemos tenido la destitución del presidente, que hubo esas votaciones en la asamblea, y 3 equipos fueron hackeados, ¿sí? Y los diputados, los asambleístas votaron por una opción y le salió reflejada otra opción. Ya se hicieron las investigaciones y se encontró que los votos salieron de una máquina local, es decir, que un hacker tuvo acceso de manera local y hackeó los equipos. Es decir, que esas votaciones fueron manipuladas, o sea, o pudieron ser manipuladas, ¿no? Entonces, imagínense si manipulan las elecciones de la Asamblea. Recuerden ustedes que hubo un gobierno que promovió las elecciones vía electrónica y acuérdense ustedes que en esas elecciones pasaron cosas raras donde el sistema se iba, el sistema regresaba después de 2 horas, los números cambiaban drásticamente, entonces no hay muchas garantías, ¿no? O sea, si no hay las debidas seguridades, no hay las debidas garantías para garantizar los procesos electorales, ¿no? Y eso en otro país también que está viviendo un gobierno así un poco cuestionable, la mayoría de las elecciones pues las terminan ganando utilizando sistemas informáticos y ganan y ganan las elecciones y eso está raro porque todo el mundo está infeliz, pero ellos siguen ganando las elecciones. ¿Sí? Entonces el tema de seguridad informática es un tema que debería ser hoy día importante. Las guerras hoy en día ya no son con pistolas, sino que son con información, ¿verdad? Son con informática. Los espías se hacen directamente con las computadoras. Yo hice un artículo de seguridad informática hace 2 años y en ese artículo, ¿verdad? Algo que yo no había considerado es lo siguiente. Los equipos de comunicación, de comunicación, déjenme ver, ahí está entrando Saltos, déjenme ver si Saltos tiene asistencia. A ver, sí tiene asistencia. Ya, los equipos de comunicación son fabricados, la mayoría son fabricados en China. ¿Sí? Resulta que Estados Unidos, Israel, no sé, Inglaterra, ¿verdad? Que son países aliados. ¿Qué pasa si estos países aliados utilizan equipos de comunicaciones fabricados en China? Sí, los chinos tranquilamente podrían poner un chip que les envíe información a ellos, ¿verdad? Sobre las actividades que están haciendo todos estos otros países.
Entonces, el nivel de seguridad informática llega a tal punto que los países poderosos que tienen mucho que perder, como Estados Unidos, ellos mismos fabrican sus propios equipos de comunicación para garantizar que no les metan alguna cosa rara en los equipos de comunicación, ¿no? Así, a ese nivel de desconfianza llega este tema de la política internacional y del espionaje informático. A ese nivel llega, ¿no? Entonces, es por eso que este tema es importante, es un tema, pero nosotros en Ecuador, como todo lo hacemos tarde, pues nosotros todavía no hacemos conciencia, ¿no? Y entonces nosotros decimos, no le damos tanta importancia a la parte digital. No sé si hay alguna inquietud, pregunta. Ah, tengo una que parece algo ilógico. Es tipo, entonces la propia seguridad tratará de también callarte la boca al tratar de decir ciertas cosas. Es como que la ley bueno, ya se te cierra la ley. Ya para ti no hay ley. Todo lo que te puede hacer el gobierno ya sería cómplice de las acciones que uno hace. Interesante pregunta, interesante pregunta. Ya, miren, en el gobierno que hubo la crisis de octubre, si ustedes recuerdan, en ese gobierno, como todavía tenía personal informático, ellos lograron rastrear, ¿verdad? Mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y tipo de comunicaciones de redes sociales, donde lograron encontrar el origen y la organización de todos esos movimientos. Y a estas personas los acusaron de terroristas, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto pueda ser verdad o pueda ser mentira de que realmente sean terroristas, pero utilizaron la seguridad informática, por decirlo así, ¿verdad? Herramientas informáticas especializadas para poder encontrar este tipo de personas y este tipo de mensajes, ¿no? ¿Hasta qué punto esto violaría el derecho a la privacidad? Punto uno. Punto dos, en Netflix hay una película de un joven que se llama eh, no recuerdo el nombre, ya lo voy a googlear. Ya, hay una película de un joven que trabajaba en la CIA y entonces él después se retiró de la CIA y sacó una polémica entrevista donde él decía que la CIA espiaba a todo el mundo, que espiaba a través de los teléfonos celulares, de las cámaras de las computadoras, entonces nadie gozaba realmente de privacidad. Recordemos que en Estados Unidos, la Agencia de Inteligencia Nacional Americana, ¿verdad? Ellos tienen una premisa. Ellos dicen, si es por la seguridad nacional, se vale matar, se vale espiar, se vale todo. Por la seguridad nacional. Entonces, si usted de alguna manera está comprometiendo la seguridad nacional, entonces ellos podrían tomar acciones poco amistosas. ¿Sí? Y ahí es donde usted dice, ¿no? Y eso se podría aplicar en los gobiernos, ¿no? En este gobierno, si bien es cierto que en estos eventos que hubieron ahora en este paro, trataron de hacer algo parecido, pero pienso yo que por lo menos en ese sentido, parece que este gobierno no quiso ir por esa línea, ¿no? Sí, porque no acusó así de ciberterroristas y todo eso, aunque sí soltaron cierta información que decían que los grupos revoltosos estaban financiados por grupos que querían desestabilizar el país. Entonces, esa información la tienen que haber obtenido de alguna manera y tiene que haber sido de manera digital. ¿Sí? Recuerden ustedes que están las grabaciones, que están los pativideos, que están un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Que se han logrado a través de la tecnología. ¿Sí? Están las grabaciones también, hay un poco de grabaciones que ruedan por el internet. Entonces, sí podría ser que a nombre de la seguridad nacional se tomen acciones donde se perjudiquen los derechos naturales de los ciudadanos. Entonces, por eso es que este es un tema delicado. ¿Sí? Es un tema delicado donde pienso yo que todo país busca que exista la justicia. ¿Sí? Y la justicia, dependiendo de las leyes,
a veces puede ser como más permisiva o más represiva, ¿verdad? Y a veces eso es el estilo que le dan los gobernantes, ¿no? Entonces, esperemos que eso no suceda. Aunque en otros países sí hay. Por ejemplo, en Rusia, el presidente Putin, ¿verdad? Dicen que ellos sí tienen un sistema así como los americanos y ellos están constantemente verificando quién está a favor y en contra. Recuerden ustedes que ahora poco en la guerra de Ucrania hubo un ministro de Ucrania que fue fusilado porque se descubrió que estaba vendiendo información a los rusos. Y entonces ahí tuvieron que utilizar la tecnología para descubrirlo, ¿no? Entonces este tipo de situaciones pues se viene dando. Ya. Si no hay otra inquietud, jóvenes, entonces el tema se fue para otros lados, pero es bueno debatir. Inquietudes, preguntas, dudas. Ya sería para la próxima clase. Bueno, entonces, volviendo nosotros a pisar acá el documento donde originalmente estábamos concentrados y de ahí nos fuimos a dar la vuelta al mundo, nosotros aquí en el Ecuador tuvimos reformas al Código Penal, ¿verdad? Esto fue en el año 2014 que se creó la Ley de Comercio Electrónico y Firmas Electrónicas y Mensajes de datos. Aunque esta ley está orientada al correo electrónico, ¿verdad? Aquí fue donde ya se tipificó en nuestra legislación, ¿verdad? Temas contra la información protegida, la destrucción maliciosa de documentos, los daños informáticos, la apropiación ilícita, la estafa, la violación al derecho a la intimidad. Entonces, todos estos delitos ya fueron tipificados, ¿verdad? Y por lo tanto, a partir de este año, pues ya contamos con una mejor ley para manejar los delitos informáticos, ¿no? Entonces ya Ecuador, pues, eh, ya hizo su tarea con respecto a esto de aquí. Bien, es importante que todos nosotros, en este caso ustedes, yo y la ciudadanía, tengamos conocimiento acerca de los delitos penales que se pueden cometer con respecto a seguridad informática, porque muchos de nosotros desconocemos, ¿verdad? Qué cosas son delitos y que esos delitos pueden ser juzgados, ¿no? En este caso ya hoy en día sabemos que son juzgados. Les comento que Les comento que el otro día recibí una llamada. Recibí una llamada donde me decían que escoja una promoción de TV Cable. Me llegó por WhatsApp. Entonces me dijo, mira, promoción de TV Cable, tenemos los siguientes planes, ¿cuál te interesa? Así me llegó por WhatsApp. Pero el número del cual me llegó tenía un código extranjero. Me puse a investigar y ese código venía de la India. Y yo dudo que en la India me quieran vender TV Cable. Así que lo más probable es que ese fuera un mensaje de WhatsApp que tuviera un link para robarme la información, ¿sí? Entonces, ahorita me acordé de eso ahí, ¿no? Entonces, somos víctimas, ¿verdad? Imagínense que cualquier persona ve esa publicidad de TV Cable y por curiosidad da clic y en ese momento le roban la información. Ya, por eso es importante pues que la ciudadanía tenga conciencia que tenemos leyes, ¿verdad? Que tenemos leyes informáticas y que estas leyes pues pueden ser, déjenme ver aquí, ya, se me hace extraño que no me ha salido el mensajito de los 40 minutos, ¿sí sabe? Déjenme ver, tenemos clase hasta las 3:30, ya. Si no me ha salido el mensajito, se me hace extraño. ¿Será que ya me perdonaron? ¿O será que el spoil ya pagó la cuenta? Yo creo que no, ya salió de nuevo. O sea, sale 40 minutos a la parte de arriba, pero no veo la cuenta regresiva. No ha salido la cuenta regresiva, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo y que tenemos que tomar conciencia, tenemos que conocer un poco las leyes, ¿verdad? Para evitar las infracciones y también evitar ser sancionados, ¿no? Ahí ya me salió los 10 minutos. Ya. Cosa curiosa, ¿verdad? Cosa curiosa es que la legislación venezolana tiene una de las leyes contra delitos informáticos
más completas, ¿no? Por ejemplo, las leyes venezolanas tienen el concepto de extraterritorialidad y esto lo que hace es que cuando se comete un delito fuera del país, pero el sujeto activo llega al país de Venezuela, ¿verdad? Entonces Venezuela tiene la potestad de sancionarlo en Venezuela. Es decir, los delitos que se cometieron fuera del país son delitos también en Venezuela y ahí se los juzga con las leyes de Venezuela, ¿no? Entonces los ciberdelincuentes, por lo menos a Venezuela, saben que no les conviene llegar, ¿sí? Entonces se tomó ese ejemplo porque se supondría que la mayoría de los países tendría que tener una legislación parecida. Bueno, recomendaciones, no publicar información personal en las páginas desconocidas. Cuando se accede a una página web debemos de verificar el link, ¿verdad? Siempre que visitemos páginas utilicemos el HTTPS, que es el protocolo de Internet seguro, ¿no? Es decir, que esa página es segura. A muchos de nosotros nos llegan links que aparentemente son verdaderos, pero no son HTTPS, sino que solamente son HTTP. Ahora, hoy en día no hay que confiarse ni siquiera en el HTTPS porque este, por algunos minutos pueden robar llaves de seguridad y pueden ser legales por algunos minutos, ¿no? Entonces, tampoco es una garantía de 100% seguridad. Ya. Tercer punto, las contraseñas tienen que ser seguras, es decir, que tienen que utilizar, no utilizar fechas de nacimiento, nombres de familiares, nombres de mascotas, canciones favoritas, porque es fácil engañar al sistema y es fácil adivinar estos tipos de claves, ¿no? Entonces se deben utilizar claves que contengan mayúsculas, minúsculas, números y signos, ¿verdad? Ya hoy en día creo que una clave de 8 caracteres no es segura, una clave de 12 caracteres, de 14 caracteres, todavía sigue siendo segura. Recomendación número 4, tener un buen antivirus para detectar código malicioso. Recomendación número 5, no guardar contraseñas en las computadoras públicas y yo diría que privadas también, porque si le roban la computadora, tienen acceso a sus claves, ¿no? Entonces, no dejar claves en computadoras públicas, eso sería suicidio y en máquinas locales tampoco es recomendable. Punto número 6, no ingresar claves de números de tarjetas de crédito de redes públicas, es decir, si ustedes se conectan de un cyber, de un centro comercial, desde el wifi de la alcaldía, ¿verdad? No poner información porque lo más probable es que estén los ciberdelincuentes esperando allí para robar su información. Tener contraseñas diferentes en los correos, redes sociales, cuentas bancarias, porque si una de estas redes es hackeada, ¿verdad? Sus otras cuentas en otros lados y permanecen a salvo, ¿no? O sea, que caiga una red social, pero que no caigan todas, entonces utilizar claves diferentes. No hacer clic en enlaces sospechosos, páginas que no sean de confianza, ¿verdad? Cuando una persona ha sido víctima de un delito informático, debe acudir a la fiscalía más cercana, ¿verdad? A informar del delito informático. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Ah, profe, pero ya depende de, bueno, del lugar donde vive, porque a veces puede que, tipo, una suposición, ¿qué podría poner? Brasil, allá pueden hackear lo que sea y el gobierno de Brasil no puede hacer nada. Pero las recomendaciones Pero, son para no ser hackeadas. Entonces, justamente la mayoría de recomendaciones dice que no utilice redes públicas. ¿Ya? Entonces, en Brasil me imagino que deben haber redes privadas las cuales son más difíciles de hackear. No, otra recomendación, por ejemplo, es configurar uno mismo el wifi de su casa porque algunos wifis tienen claves por defecto que los hackers prueban, ¿verdad? Entonces, tal vez no pueden hackear su máquina, pero sí pueden hackear su red privada y a través de su red privada, pues, capturar el tráfico. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Ya, entonces nos quedamos para ver la Big Web, ¿verdad? Para ver así por encimita nomás, porque no podemos profundizar ese tema. Entonces nos vamos a quedar hasta allí. De mi parte, jóvenes, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Entonces, si gustan, ya pueden desconectarse. La próxima clase, Listo, profe.
Y la próxima clase me recuerdan los que participaron para ponerle participación en clase. Que tengan buenas tardes, jóvenes. Procedo a desconectarme. Listo, profe. Déjenme copiar una asistencia de última hora. Ya. Pueden desconectarse, jóvenes. Listo, ya copié, entonces procedo a desconectarme y que tengan buenas tardes.